Muy bien. Hoy quiero hablar sobre los ríos de agua viva. Y para esto vamos a agarrar Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, que dice lo siguiente. Bueno, en el último día de la fiesta Jesús se puso en pie, alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo el Espíritu que había de recibir los que creyeren en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Tremenda la palabra de Dios en esta hora. Jesús nos muestra una realidad, la realidad del Espíritu, la realidad que nosotros podemos, valga la redundancia, hacer real. De hecho que nos habla precisamente de una promesa que hizo el Señor para aquellos que creen realmente en el fluir del Espíritu Santo. Hay muchas personas que hablan mucho del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se manifiesta en ellos. Y de hecho, cuando una persona tiene ríos de agua viva, es imposible callar. Es imposible quedarnos mudos. Es imposible no adorar a Dios. Es imposible no predicar a Dios. Es imposible no testificar a Dios. Porque tiene algo por dentro que está fluyendo. Y cuando le permitimos al Espíritu Santo obrar, el Espíritu Santo viene y obra y hace cosas gigantescas, tremendas. Por eso que Pablo decía con mucha autoridad, él recordaba que antes de conocer a Cristo era un religioso. Pero después de conocer a Cristo, él y su vida cambió. Él pudo experimentar los ríos de agua viva. Le dice a los corintios: no he venido a vosotros con sabiduría. No he venido a vosotros con palabra de hombre. Para que vuestra fe esté fundada en Dios y no en los hombres. Y de hecho que el Señor desea que nosotros experimentemos. Él desea que nosotros podamos tener ese gozo, esa alegría. Cuando hablo de gozo y de alegría, muchas veces se extrañan porque de repente nuestra vida es toda amargura. ¿Y cómo puedo alcanzar ese gozo, esa alegría que solo el Espíritu puede dar? Si cada vez que quiero hacer algo bien, no me sale bien, me sale mal. Que cada vez que tengo un proyecto para hacer, queda truncado a la mitad del camino. Tenemos que entender que somos nosotros los que le permitimos al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. No importa la dificultad de los problemas, sabemos que en este mundo vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, vamos a tener cosas desagradables. Pero debemos entender que el Espíritu Santo está dispuesto a fluir dentro tuyo. Como algo que no se termina, como un infinito recurso de las cosas de Dios. Es por eso que Jesús hace una invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Te sentís con sed? ¿O no sentís la sed? Cuando Él dice, si alguno quiere beber, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No está hablando precisamente del ritualismo que estaba haciendo, sino en forma espiritual. Una persona que tiene sed es una persona
que busca la presencia de Dios. Una persona que no tiene sed porque no está buscando o no le interesa, esa persona espiritualmente se va muriendo de a poco. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene el líquido vital? Cuando está pasando por sed, pero quiere beber el agua, pero no del agua que le da el Señor. ¿Sabe lo que sucede? Su hígado se empieza a secar. ¿Y sabe cuando el hígado se seca? Empieza a largar toxinas que contamina el cuerpo. Ahí es cuando la persona, ¿no es cierto?, siente espasmos, dolores. Cuando una persona no tiene sed de las cosas espirituales, su mismo cuerpo empieza a largar toxinas. Se envenena él o ella y todo lo que le rodea. ¿Se da cuenta qué importante que es beber de las aguas del Señor? ¿Se da cuenta que ese líquido vital espiritual nos levanta, fortalece, establece, nos arraiga? Porque es así cuando empezamos a entender que nuestra voluntad ya no nos pertenece, aunque la podemos usar. Que el Señor, cuando murió en la cruz, se adjudicó todos los derechos de tu vida, de tu alma y de tu espíritu. Pero Él no toma esas tres áreas usando la ley de la fuerza, sino está esperando de que vos te decidas hacer una fuente de agua viva. Que el Espíritu Santo empiece a fluir dentro tuyo. Eso es lo que quiere el Señor. Que tomes la decisión radical de seguir a Cristo y no de disfrazarte de cristiano. En el último gran día de la fiesta, esta era la fiesta de los tabernáculos, según Levíticos capítulo 23, versículos 33 y 34. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días del mes séptimo será fiesta solemne, tabernáculos, de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. Y en estos 7 días que duraba la fiesta, el sacerdote se encargaba de agarrar agua del estanque de Siloé y esparcir agua. No solamente en el altar, sino rociaba el agua a todas las personas, creyendo que eso purificaría. Pero ¿sabes qué? Está hablando de la labor de Jesucristo. Está hablando de la obra de Cristo. Está hablando de lo que acontecería después de la cruz. La puerta angosta, ahí está en la cruz. El camino angosto es después de la cruz. Cuando llegamos a la presencia de Dios, debemos entender que debemos ir hacia la puerta angosta. Quizás apretada, un poco incómoda, y entramos justo, pero es el único camino que nos lleva a la vida. Y a través de la cruz empezamos a fluir.
Dejamos que el Espíritu Santo esté obrando de una manera tremenda y avergonzamos al enemigo, que muchas veces se levantó para avergonzar nuestra vida, pero ahora ya no somos más las mismas personas, sino somos fuente de agua viva que fluye para vida eterna. En las fiestas se recordaba cómo Dios había sacado al pueblo de Egipto, lo había liberado, habían pasado el Mar Rojo y ya estaban en el desierto y hacían pequeñas cabañitas para vivir en ese lugar desértico. Y recordaban todos los años cómo Dios lo había liberado. Y por 7 días ellos hacían una pequeña cabañita con ramas, con paredes de madera. Y recordaban cómo Dios los guió. Nosotros debemos tener toda nuestra atención en el Señor. Y cuando el enemigo viene a tentarnos, recordemos de dónde nos sacó. El pueblo de Israel se olvidó muy fácilmente de que Dios pudo abrir el Mar Rojo. Pero cuando llegaron del otro lado, después de 3 días, tuvieron sed. Y ahí empezaron a enojarse y a decir, nos hubiéramos quedado en Egipto. Pero se habían olvidado de que Dios hizo algo mucho más grande. El problema del hombre, que tiene memoria para aquellas cosas que le conviene, pero para las otras cosas no tiene memoria. Si tan solo pudiéramos recordar de dónde nos sacó el Señor y dónde Dios nos puso. Si tan solo pudiéramos recordar que fuimos alguna vez un enfermo y ahora estamos sanados. Si tan solo pudiéramos recordar de que antes teníamos un demonio que nos gobernaba, pero ahora somos libres en Cristo. Si tan solo pudiéramos recordar de la miseria en la que nos encontramos espiritualmente hablando y dónde estamos ahora. La fiesta de la cabaña nos recuerda eso. Nos recuerda la obra de Cristo, la liberación. Y cómo Dios proveyó durante esos 40 años. Dice en el Salmo capítulo 43, versículo 5. Me acordaré de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. ¿Sabes qué? Hay personas que de buenas a primeras se rinden fácil. Y muchas veces el Señor utiliza las circunstancias para que vos puedas desarrollarte en la fe. Para que vos puedas entender que el gobierno tiene que tener el Señor. Pero esto no es un gobierno que te van a imponer, sino algo que vos vas a decidir. Dios tiene cosas tremendas para aquellos que le aman, para aquellos que no se rinden ante la dificultad, para aquellos que están dispuestos a desarrollar la fe, para aquellos que están dispuestos a buscar más del Señor. Y ahí entendemos las palabras del Señor. Cada día, durante la fiesta, el sacerdote traía una vasija de agua que sacaba del estanque de Siloé, simbolizando el agua
que había brotado de la peña de Oreb. Éxodo 17. Aquella famosa piedra de Oreb que sació la sed de muchas personas. Es la misma piedra a la cual nosotros cuando vamos nos sacia nuestra sed. Y cuando vemos o nos imaginamos la gran caravana que seguía al sacerdote mientras daba vueltas en círculos en el atrio del templo, podemos ver cómo el Espíritu Santo trabaja tratando de que tú puedas recibir ese suministro espiritual. Y mientras iban y le seguían al sacerdote, ellos cantaban salmos. Era un espectáculo tremendo. Millones de personas iban ahí. Se llenaba el templo de adentro y de afuera. Y cantaban salmos, dando a entender que ese gozo, esa alegría, es la que nosotros debemos experimentar cuando estamos alabando a Dios, cuando estamos en medio de las dificultades y los problemas. ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás desesperando? ¿O estás alabando a Dios? Él tiene el jarrón del agua que representa la vida. Esa vida es el suministro que Dios nos da, que nos hace sentir diferentes, que nos hace vivir en otro mundo, que nos hace apartar de las cosas que nos desagradan. Y luego el sacerdote derramaba agua sobre el altar como una ofrenda a Dios. Y también ofrecía para que no hubiera sequía. ¿Y sabes qué? Jesús es el cumplimiento de esa ceremonia. Porque todo es una tipología en el Antiguo Testamento de la obra de Cristo. Jesús se había dicho a los fariseos: en aquel entonces ustedes buscan en la ley y buscan justificarse y buscan refutar y buscan doctrinas nuevas. Pero esa palabra, toda la palabra dan testimonio de mí. Como diciendo, si al menos me buscaren. Y no utilizaran la palabra para, bueno, voy a tener más conocimiento. En algo tengo que creer. Si al menos buscan en la palabra la presencia hermosa del Señor Jesús. Si buscando y anhelando en nuestros corazones nos acercamos más a Él, porque Él ve la intención y no la acción, nuestra vida cambiaría. Mire lo que dice la palabra de Dios.
sacarán con gozo agua de las fuentes de salvación. Esa fuente de salvación es la que nos provee el Espíritu Santo. Y cada vez que nos involucramos en el Señor, esa fuente empieza a manifestarse de una manera tremenda. La intención de Dios de esta fiesta era de hacerles recordar de donde Dios les sacó y cómo Dios les sustentó al pueblo de Israel. Y cómo nosotros debemos ser agradecidos con Dios. Pablo entendió este principio. Dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba. Y esta roca es Cristo. Amén. El tema es que podamos ser agradecidos con Dios por la oportunidad que Él nos da. Y muchos no buscan a Dios para recibir, para beber de esa agua, sino buscan para solucionar sus problemas. Toda la vida creyeron en Dios, pero cuando llega el problema, lo primero que hacen es decir, si Dios existe, Señor, si verdaderamente existís, hace un milagro en mí. ¿A quién le estabas adorando antes? ¿A la pared? ¿A quién le estabas adorando? ¿Al hombre? ¿A quién le estabas adorando? Por si las dudas, a lo mejor existe Dios y la pego y el Señor me bendice. No es así. Pero cuando nos damos cuenta que el Espíritu Santo está dispuesto a brotar dentro de nosotros como ríos de agua viva, ahí le damos gracias a Dios, porque no lo merecemos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmaos en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. En las fiestas de los tabernáculos, la gente tenía que habitar en pequeñas cabañas, recordando y agradeciendo a Dios que Él fue su proveedor. Y al terminar las fiestas, el sacerdote decía unas palabras para culminar. Él decía, ayúdanos, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios. Y fue en ese instante que dijo estas últimas palabras que el Señor Jesús se levantó. En el último gran día de la fiesta, Él alzó la voz diciendo, yo soy la respuesta a esa petición. Ayúdanos, oh Dios. El que tenga sed, venga a mí, beba, porque de su interior correrán ríos de agua viva. La propuesta del Señor es que tú seas un manantial. Y de hecho, cuando hablamos de manantial, estamos hablando de algo que fluye, de algo que se mueve. Estamos hablando de algo cristalino que limpia. No estamos hablando de aguas estancadas, sucias y malolientas.
Estamos hablando de agua viva, que representa una limpieza continua y constante en nuestras vidas, que representa la renovación del espíritu en nuestra mente, que representa la purificación de nuestros sentimientos, nuestro corazón. En el último gran día. Y yo me lo imagino a Jesús poniéndose de pie, y el asombro del sacerdote seguramente abrió los ojos tan grandes, porque el Señor se puso en pie. Esto quiere decir que todos estaban sentados en el suelo, en las sillas. Y él alzó la voz. En otras palabras, él gritó para que todo el mundo le pudiera escuchar. Porque en aquel entonces no existían los micrófonos, ni los amplificadores. Y quizás muchos no entendieron el mensaje. Pero muchas veces le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos. Y Él nos ayuda, pero no reconocemos la ayuda. Porque nos imaginamos que Dios puede ayudarnos de esta manera o de esta otra, pero no está dentro de sus planes. No es así como funciona el Señor. El sacerdote le pidió, oh Dios, ayúdanos. Y Jesús se levantó y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús está hablando de una función del Espíritu Santo como la fuente, una fuente inagotable de recursos. Dice en Isaías capítulo 58, versículo 11, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Qué tremendo, ¿no? Dios nos promete. Él dice, yo voy a ser tu pastor. Si vos lo permitís, yo voy a ser tu pastor. Y te voy a pastorear. Te voy a guiar. Te voy a enseñar. Él sigue diciendo que va a saciar mi alma. ¿Sabes qué? No está hablando de agua física, sino está hablando de la palabra, la cual empieza a brotar no solamente en nuestras vidas interiores, sino también en nuestro intelecto, entendiendo los propósitos de Dios a través de la palabra. Saciaré vuestra alma y serán como huertos de riego. ¿Y cómo se hace un huerto de riego? Ah, Melciades. Muchas veces yo he visto hacer como haces vos. Haces pequeñas cositas así, le pones tierra y después le plantás y lo pones bajo techo de media sombra y le regás. ¿Sí o no? Lo cuidás. Y nos habla de eso, del cuidado de Dios, como huerto de riego. Amén.